Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Esperemos que se vayan incorporando más personas. Para nosotros es muy importante esta conferencia porque representa el hecho de tratar de integrar y de alguna manera, al igual que con la conferencia del doctor que anteriormente vino, el doctor Luis Velasco, tratar de tener elementos para comprobar lo que nosotros planteamos como objetivos, si verdaderamente son articulables los diferentes lenguajes desde las diferentes dimensiones que estamos trabajando. Yo me quedé con la sensación, con la conferencia de la vez pasada, de que sí son articulables, pero quisimos abundar más en esto y obviamente que nosotros recurrimos a nuestros especialistas, a nuestros conferencistas, para tratar de armar esto que nos hemos planteado nosotros como tarea, como metas. En esta ocasión tenemos a la doctora Catalina Naumis Peña. Yo hubiera querido que se hubiese integrado con nosotros desde el año pasado, pero bueno, tiene muchísimas ocupaciones, pero finalmente insistimos hasta que lo logramos y la tenemos aquí con nosotros. La doctora Catalina Naumis Peña es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información en el área de Organización de la Información y el Conocimiento, con la línea de indización temática enfocada a la terminología de la bibliotecología y desarrolla el proyecto Propuestas de Estructuras Tesaurales en Ciencias Bibliotecológicas y de la Información, interoperables en la web semántica. Es profesora de asignatura en el Colegio de Bibliotecología. Desde 1980 imparte un seminario en la maestría y es tutora de doctorado. Su formación académica tiene licenciatura y maestría en bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras y tiene un doctorado por la Universidad Complutense de Madrid en Ciencias de la Información. Tiene productos de investigación, ha publicado 6 libros y más de 75 trabajos en revistas, tiene capítulos de libros, tiene memorias de congresos, informes, compilaciones, reseñas y reportes. Ha ofrecido más de 100 conferencias y ponencias. Participó en proyectos nacionales e internacionales, entre los que se destaca un tesauro para la televisión educativa, utilizado como instrumento para indizar los videos educativos que transmite el ILCE y la Dirección de Televisión Educativa de la SED. Fue usado más para organizar la enciclomedia, proyecto de la Secretaría de Educación Pública. Dirigió grupos de desarrollo del Tesauro Latinoamérica en Ciencia Bibliotecológica, la Información, y participó en el Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Documentación, publicado en España y en el cual contribuyó con la terminología bibliotecológica latinoamericana. Es asesora del Diccionario sobre Organización del Conocimiento en Desarrollo en la Universidad de la República Oriental de Uruguay y tiene distinciones y premios como reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Como ven, pues tuvimos razones para estar tras de ella constantemente y bueno, nos causa mucho beneplácito el contar con ella este día, aunque le estamos invitando para la siguiente etapa. Doctora, por favor. Ay, qué amable. Muchísimas gracias. Agradezco a la maestra Hilda Bustamante y al doctor Víctor
Sánchez Arias por su invitación para acompañarlos y platicar con ustedes acerca de la visión sobre la mediación tecnológica en la educación, un estudio de frontera para nuestra universidad, ¿verdad? Entonces, yo, primero que nada, me gusta mucho esta frase de Sabater que dice que en el supermercado de la vida casi todos los animales parecen ser tecnología de punta, herramientas finísimamente calibradas con el fin de cumplir tal o cual tarea en un determinado nicho ecológico. Como ocurre con otros instrumentos semejantes, sirven muy bien para lo que sirven, pero nada más. En cuanto cambian las circunstancias o el paisaje, se marchitan y extinguen sin remedio. Los seres humanos, por el contrario, son anatómicamente indigentes, padecen un diseño chapucero y carente de adecuación precisa, pero soportan las mudanzas y compensan con su actividad inventiva las limitaciones que los aquejan. Hacen de la necesidad virtud y convierten su esencial imprecisión en estímulo y posibilidad flexible de adaptación. Esto un poco para ir comenzando. A mí me gusta mucho esta frase como de Sabater, porque condensa muy bien un poco lo que está sucediendo, ¿no? Ahora bien, no podría enfocar esta conferencia desde otro punto de vista que no sea el bibliotecológico, porque es el área de conocimiento en que desarrollo la investigación y la docencia también en esta universidad. Por lo tanto, el objetivo de esta conferencia es reflexionar sobre el panorama que enfrenta el bibliotecólogo al organizar el conocimiento frente a las particularidades de la navegación en el espacio web. Este ejercicio se sustenta en la información con un valor de significado humano, que es una tarea asignada al profesional de la información desde hace varios siglos. Las preguntas de todos los días frente a la responsabilidad de investigar y de enseñar los conocimientos adquiridos a los estudiantes que formamos son las siguientes. ¿Cómo se enseña a organizar el conocimiento y hacerla visible al usuario en un entorno de evolución rápida de la tecnología? ¿Cómo enseñar a preparar contenidos con significado humano y credibilidad en un escenario de volatilidad y poca certeza? Evidentemente, estas preguntas y otras más que podrían plantearse en torno a los mecanismos de organización de la información y la transmisión al medio social no tienen una respuesta contundente, pero lo correcto es intentar buscarlas por lo menos, ¿verdad? Entonces, bueno, la navegación en la web. En la tradición lingüística española, navegar es el verbo que describe la acción de desplazarse espacialmente en una nave acuática o aérea. A principios de los años 90, y por similitud, su uso fue extendido para designar el desplazamiento en una red virtual como Internet. Es también un programa informático que permite visualizar la información contenida en una página web, ya sea alojada en Internet o en un servidor local. Un navegador web tiene las herramientas necesarias para interpretar el código de una página, el cual puede constar de uno o varios lenguajes de programación y presentar el contenido en pantalla, de modo tal que el usuario pueda interactuar con la información y navegar hacia otras páginas a través de enlaces, también conocidos como hipervínculos o links, ¿no? A principios de los 90, estas aplicaciones se desarrollaban exclusivamente... A principios de los 90, estas aplicaciones se desarrollaban exclusivamente para computadoras, ya que eran los únicos dispositivos en que se podían ejecutar. En la actualidad se han desarrollado herramientas para navegar en teléfonos, cámaras, televisores, videojuegos,
A principios del siglo XXI existe una auténtica integración de dichas tecnologías en un sistema, haciéndolos compatibles entre sí. Ahora bien, el espacio electrónico. La navegación transcurre en un espacio electrónico que no es únicamente un término nuevo que califica una tecnología nueva. Sin duda es el nuevo marco espacial de que dispone el hombre. Además del espacio urbano, el campo, el aire y el mar, existe el espacio electrónico o ciberespacio. Sin duda, donde ocurren la producción, el intercambio, la transferencia y valor del conocimiento es en 3 mundos que nos plantea un autor que se llama Echeverría, del cual vamos a seguir hablando. El campo o physis, la ciudad o polis y el nuevo espacio electrónico. Esta teoría, que divide de modo convincente los espacios de movimiento del ser humano, es de Echeverría, quien la presenta en una obra muy bien documentada, Los señores del aire, Telépolis y el tercer entorno. El tercer espacio genera profundas transformaciones en las sociedades y en la vida de las personas, debido a que tiene una estructura matemática y física muy distinta a la de los entornos naturales y urbanos. El tercer entorno o Telépolis es una red global que se contrapone y superpone a las ciudades y naciones del mundo social y a los desiertos, mares, océanos, montes y bosques del mundo físico. La Telépolis ha surgido del desarrollo de un conjunto de tecnologías que propician relaciones sociales peculiares y novedosas, donde las fronteras nacionales y las barreras físicas se desvanecen. El ser humano actúa de forma distinta en una sociedad agraria, industrial o informacional. Una clasificación de la expresión lingüística en los ámbitos espaciales permite también establecer grandes diferencias entre ellos. Los actos de habla y escritura también se transforman, no son una excepción. La comunicación oral con la presencia física del que escucha no es igual a la comunicación escrita entre un escritor y un lector, separados por una distancia geográfica y temporal, o a través de redes telemáticas tipo Internet, aún con la imagen de la persona, ¿no? En este último caso, las relaciones entre las personas son a distancia geográfica y temporal, en red, entre 2 o varias personas y multicrónicas, al mismo tiempo o en tiempo diferido. Las comunidades lingüísticas adquieren otra dimensión en el espacio electrónico, pero la necesidad de significación de los contenidos para el nuevo navegador sigue siendo lo mismo de siempre en la vida del hombre. El hombre busca respuestas concretas a sus necesidades de conocimiento. En este espacio transcurren buena parte de las transacciones económicas, transferencia de noticias, localización de lugares geográficos y, en general, gran acceso a información enciclopédica que, por supuesto, también es importante la intermediación personal en las redes sociales y, sin duda, la retroalimentación de los grandes datos del registro de las transacciones humanas usando las tecnologías de la información y la comunicación. En fin, el quehacer diario de gran parte de la humanidad se reorganiza en torno a las tecnologías digitales en forma creciente desde hace aproximadamente 2 décadas, ¿no? En este plazo de 20 y tantos años, Internet y las tecnologías digitales se han instalado en ámbitos de la sociedad que se modifican y crecen día a día. El espacio cibernético es conveniente y seductor, convirtiéndose en imprescindible, y los cambios que se han originado son apenas un inicio en relación a los que vienen.
Las reglas para producir, intercambiar, transferir y poner en valor el conocimiento antes de estos grandes cambios eran claras y los bibliotecólogos, conocedores de esta cadena, interactuaban en ella y se brindaba el acceso al conocimiento generado. Este nuevo espacio es por lo pronto confuso y no ha ido acompañado de los cambios que seguro se requieren para mejorar la relación organización y recuperación de información con significado, o por lo menos se presentan con lentitud, aunque se puede destacar mecanismos nuevos de organización como los datos ligados, que en realidad se conocen más como linked data en inglés que en español, que es un movimiento de integración de información de diferentes bases de datos que cada vez se generaliza e internacionaliza con mayor amplitud. La dispersión informativa presenta elementos que impiden trabajar con la rapidez que exige la vida actual. La lentitud de los cambios no es extraña, porque la tecnología avanza siempre, mucho más rápido que la capacidad del hombre para absorberla y para manipularla. Ahora bien, hay modificaciones en la comunicación. Después de un experimento realizado en 2007 en la Universidad de California, en Los Ángeles, por Gary Small, para probar la rapidez de modificación del cerebro para adaptarse al manejo tecnológico, llegó a la conclusión que la actual explosión de la tecnología digital no solo está cambiando el modo en que vivimos y nos comunicamos, sino que se está rápida y profundamente, está cambiando nuestros cerebros, ¿no? Como está alterando nuestros cerebros. Small explica además que la brecha generacional se ha actualizado. En un mundo lleno de tecnología en constante avance, las generaciones están ahora separadas por una brecha de cerebros entre jóvenes nativos digitales y mayores inmigrantes digitales. Sabemos que la tecnología está cambiando nuestras vidas, también está cambiando nuestros cerebros. La revuelta ocurre también en la bibliotecología, no solo porque no se conocen en su totalidad las implicaciones y posibilidades de las nuevas tecnologías digitales y las habilidades que se deben modificar, sino también porque el lenguaje usado para denominar las actividades en el espacio electrónico han tomado gran parte de las expresiones lingüísticas que permitían un entendimiento claro y con cierta seguridad para explicar el quehacer ofrecido y también para desarrollarlo. Un ejemplo es la expresión significado, que se usa en el medio tecnológico para explicar la confluencia de una búsqueda con un contenido que incluya la palabra, aunque realmente la lectura del contenido muestre que no responde a ello. También es posible que la información generada a partir de ahora repita en su interior las palabras claves que lleven al buscador hacia ellas, porque son aspectos exigibles a quien incluya contenidos en la red. La revolución es total, pero dentro de ella es necesario mantener mecanismos con valor humano y lograr que el tejido cerebral mantenga la estructura para desarrollarlos. A diferencia del espacio natural y del espacio social que se construyen a sí mismos, el espacio electrónico tiene un carácter artificial. Hay que construirlo, mantenerlo y expandirlo. La bibliotecología, en su carácter de organizadora del conocimiento, para transferir al medio social, tiene una oportunidad en la construcción del espacio electrónico, por lo pronto en el estudio de los fenómenos lingüísticos que ocurren en la transferencia de la información entre los usuarios y la información en sí misma. La información puede ser localizada en Internet de varias formas.
mediante el acceso a una dirección específica, mediante el acceso a directorios o índices de materias, a través de motores de búsqueda y metacrawlers, mediante el acceso a bases de datos. En la primera instancia, a diferencia de la segunda y cuarta, no existen implícitos mecanismos de organización relacionados con procesos enfocados por la bibliotecología, es decir, mediante el acceso a una dirección específica y mediante el acceso a bases de datos, ¿no? Aunque la dirección URL recuerda a los sistemas de clasificación en las bibliotecas. Si ustedes van a ver, es como una especie de clasificación, ¿no? Sin embargo, en el tercer caso, que es el de a través de motores de búsqueda y metacrawlers, creo que no hice ninguna transparencia. Bueno, no. Y los a los motores de búsqueda y los metacrawlers, si bien es importante la inclusión de lenguajes de marcado para destacar contenidos a usar en la recuperación, el uso se enfoca desde programas informáticos que son los que realizan los procesos. Sin duda, este punto es un nicho para matemáticos e informáticos, a diferencia de los dos restantes. El diluvio digital que se produce al compararlo con la aparición de la imprenta de Gutenberg brinda un parámetro de la sobrecarga de información que abruma y crea la sensación de descontrol y pérdida de tiempo en la búsqueda. Después del invento, en 1439, se imprimieron en 50 años, entre 1453 a 1503, unos 8 millones de libros, según la historiadora Elizabeth Eisenstein. La cantidad es mucho mayor, con seguridad, a todos los libros producidos por los escribas de Europa desde la fundación de Constantinopla, unos 1200 años antes. Hoy en día, la producción de obras se duplica en 3 años, cuando en el caso narrado en la Revolución marcada por la aparición de la imprenta, hicieron falta 50 años. El crecimiento de la información se acelera y crece 4 veces más rápido que la economía mundial, mientras que la capacidad de procesamiento de las computadoras crece 9 veces más. La característica principal es que se acumula información que no necesariamente es emitida por el hombre con la intención de hacerlo, ni son obras técnicas o científicas, sino que es el producto de las diferentes actividades y transacciones que se operan en las computadoras. Esta información se denomina Big Data o datos masivos. Ahora bien, entre estos datos masivos, por ejemplo, se incluyen las informaciones con los telescopios, que cada vez acumulan mayor información y que se manipulan por mecanismos de inteligencia artificial para procesar los datos obtenidos. Este tipo de información, si bien es técnica, no constituye un objeto de estudio en la bibliotecología. Los resultados que obtengan, procesen y difundan los astrónomos serán conocimiento para transferir a la sociedad. Y es ahí donde comienza la labor de organización bibliotecológica. Los resultados que se pueden ofrecer desde el trabajo realizado por el profesional de la información se obtienen cuando existen lenguajes de marcado que destacan contenidos que verdaderamente existen en la página web y no crean falsas apariencias, pero además que se refieren a las obras producidas por el intelecto humano. Sin duda, esto también incluye, por ejemplo, a la documentación generada por administraciones públicas para dar cuenta de la gobernabilidad,
porque son susceptibles de organización y creadas a escala humana. Los nichos mencionados en el párrafo anterior son los destinados a explotar con el trabajo del bibliotecólogo, es decir, el producto del tejido cerebral, para usar la expresión del sociólogo Aldo Mazzucchelli, quien agrega un pensamiento interesante acerca de los nuevos modos de lectura en la red, en contraposición al trabajo que se promueve desde la bibliotecología. Lo que estamos experimentando es metafóricamente un retroceso de la vieja trayectoria de la civilización. Estamos evolucionando de ser cultivadores de conocimiento personal a convertirnos en cazadores y recolectores en la selva de datos electrónicas. En el proceso parece que estamos condenados a sacrificar mucho de lo que hace a nuestras mentes tan interesantes. Este es Mazzucchelli, este que está por aquí, que están viendo ahí en la pantalla. Este es un hombre bastante joven y sin embargo ya tiene una trayectoria importante en esta materia, ¿no? En este pensamiento comentado se manifiestan fenómenos asociados al ambiente actual de la conexión a Internet y la búsqueda de información, y que destacan una parte débil en cuanto a la gran disposición de información con acceso muy fácil, porque promueven la lectura rápida y superficial, el pensamiento acelerado y una atención ligera a la información y datos obtenidos, que se olvidan con la rapidez que otorga la seguridad de tenerlos a disposición en la red. En otro sentido, Brian Christian advierte sobre la gran diferencia entre el procesamiento humano de la información y el procesamiento de la máquina a partir de la crítica a la prueba anual denominada Turing, que enfrenta a los programas de inteligencia artificial sobre las personas para determinar si las computadoras pueden pensar. No se ve muy bien la imagen, no la pude, pero aquí está el libro que escribió Brian Christian, y él estudió computación, filosofía y además es poeta. Aprovechó su experiencia en el jurado del premio Loebner del año 2009 para escribir un libro en el que explica cómo hablar con computadoras. Enseña además acerca del significado de ser humano y de sus características como el amor o el engaño, la imaginación, el pensamiento y la capacidad para conversar, y explica: ser humano es ser un humano, una persona específica con una historia de vida y una idiosincrasia y un punto de vista. La inteligencia artificial sugiere que la línea entre las máquinas inteligentes y las personas se desdibuja más cuando se hace un puré de esa identidad. A pesar de los cálculos optimistas de algunos de quienes trabajan en inteligencia artificial, en el sentido de que las máquinas podrán pensar como el ser humano, existen autores como Christian que son críticos muy duros acerca de los éxitos obtenidos y los probables. Entre los muchos estudios sobre cambios en la actividad cerebral que se han realizado en los últimos años, se cuentan el de Patricia Greenfield, quien publicó una revisión sobre los efectos de diversos tipos, por lo menos que los vean los autores, ¿no? Sobre los efectos de diversos tipos de medios sobre la inteligencia y la capacidad de aprender a través de la observación de casos. Greenfield explica que todo medio nuevo desarrolla alguna habilidad cognitiva a expensas de otras. Bueno, ¿qué estoy diciendo aquí con personas que saben bastante más de enseñanza, ¿no? Pero aparecen nuevas fortalezas en la inteligencia visual espacial y se deben compensar nuevas debilidades en los procesos cognitivos de orden superior: vocabulario abstracto, la atención, la reflexión, la solución inductiva de problemas, el pensamiento crítico y la imaginación. Estas modificaciones en la forma de comunicación humana
en un entorno de interacción con las computadoras y la velocidad y capacidad cada vez mayor de las transmisiones, impactan en la organización del conocimiento y producirán cambios para los cuales es necesario prepararse con la finalidad de llevar a buen puerto a quienes buscan recuperar contenidos significativos. Ahora bien, las expectativas en la organización del conocimiento. Es difícil arriesgar una propuesta para abordar los procesos de la organización del conocimiento en el ámbito bibliotecológico y de la información con la finalidad de lograr una navegación con significado. De lo acontecido hasta ahora se concluye que es necesario permanecer informado, estudiar los fenómenos que ocurren alrededor y, sin duda, adoptar la tecnología de la información y la comunicación que se va incorporando con la finalidad de dominarla. El nicho de trabajo del bibliotecólogo se producirá en ese entorno y la investigación ocurrirá en el marco de una tecnología que se debe dominar. La interdisciplina es la nueva regla para complementar la disciplina que se practica. La bibliotecología, y más específicamente dentro de ella la organización del conocimiento, mantiene un intercambio de saberes muy intenso e interdisciplinar, no solo con las TIC, sino también con otras disciplinas del ámbito social y humanístico, como la comunicación social, la psicología, la lingüística, sobre todo en su vertiente de lingüística aplicada. La organización del conocimiento se auxilia de otros métodos que proveen las disciplinas que confluyen en la interacción sobre la información y el medio social. Por lo pronto, desde la academia, el trabajo es interdisciplinar con atención en varios saberes relacionados en los que se tiene que estar pendiente de nuevas teorías y técnicas que ocurren y que se pueden agregar para mejorar la organización del conocimiento. Entre otros problemas a enfrentar es cómo preparar a los jóvenes siguiendo una guía coherente con el mercado laboral que deben enfrentar. Los cambios que están ocurriendo son constantes, la actualización permanente, una necesidad. ¿Cuáles son las pautas que se deben seguir? Los jóvenes tienen una nueva forma de leer, avalada por la ciencia y que exige una nueva manera de abordar los procesos de organización del conocimiento, cuyas necesidades futuras no se alcanzan a visualizar. De acuerdo a las investigaciones, es claro que se requiere enseñar a comprender al estudiante cualquier tipo de información, relacionándola con el contexto y con un conocimiento de la temática a organizar, es decir, con una profundidad que no forma parte de la actividad general de los jóvenes. Y sobre todo, desarrollar en el estudiante la capacidad de crear estructuras de conocimiento en las que se contemplen diferentes visiones y enfoques que los preparen para organizar información. En un artículo de Internet se cita la conferencia de una experta en educación a distancia, codesarrolladora de la plataforma Coursera, quien recuerda a Plutarco. La mente no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Es una cita muy afortunada, a mí me encanta, que se debe recordar siempre en la enseñanza. La mencionada autora complementa su pensamiento. Quizá debamos dedicar menos tiempo a llenar de conferencias las mentes de los estudiantes y dedicar más tiempo a encender su creatividad, su imaginación y sus habilidades de resolución de problemas a partir de la interacción genuina con ellos. A partir de los principios enunciados en el párrafo anterior, es necesario desarrollar la comprensión lectora del soporte escrito y ahondar en la comprensión lectora del audiovisual para formar al nuevo estudiante, por lo menos en bibliotecología. Del estudio estructural de la imagen, objeto, luz, color, figura humana, relación con el contexto histórico y social, surge una lectura que exige la reflexión,
la atención, la imaginación, el pensamiento crítico y, ¿por qué no?, la solución inductiva de problemas. A ello deberá enfocarse el trabajo bibliotecológico, mezclando con la lectura de texto escrito, para lograr la apropiación de contenidos comprensibles que serán de utilidad en cualquier proceso de organización de información al desarrollar la actividad laboral. Ahora bien, la comprensión de textos y la aptitud para transmitir los contenidos informativos en forma abreviada, que es nuestra tarea fundamental, como el bibliotecólogo, como agente natural del proceso informativo, tiene como responsabilidad para obras de cualquier tipo y en cualquier soporte que pueden contar o no con una información abreviada previa. El estudiante de bibliotecología, además de experimentar el gusto por la lectura y la afición por la comprensión de los textos en cualquiera de sus expresiones, desde los estudios profesionales tiene que adquirir la formación necesaria para entender los textos y transmitirlos al medio social. La lingüística, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se ha desarrollado en forma exponencial. En especial los estudios de la lingüística del texto, que han ayudado y han cambiado las formas de comprender e interpretar los textos y, por tanto, han permeado a las ciencias que fundan sus investigaciones en las relaciones textuales y discursivas, como es el caso de la bibliotecología. Con posterioridad a los estudios formales, cada profesional preparado en las aulas universitarias, en la enseñanza presencial ayudada con la enseñanza a distancia o nada más con esta última, debe complementar el conocimiento adquirido con la comprensión lectora de algún tema o aspecto informativo en el que desarrolla su ejercicio profesional. O, al revés, preparado en alguna especialidad a nivel profesional, estudia una maestría en bibliotecología para organizar documentos e información. Por último, una de las grandes oportunidades que brinda la interacción del alumno con la computadora, como lo explica Kohler, es que puede repetir un video 5 veces y no se cansa de hacerlo, y en una clase se presenta solo una vez. Por ello, la necesidad de complementar la enseñanza presencial con las tareas usando las herramientas por excelencia que brindan las TICs. Consideraciones finales. La organización del conocimiento y las tecnologías que se usan para transmitirlo presentan desde hace unas pocas décadas grandes cambios y con gran rapidez. El cerebro humano presenta nuevas características que exigen una respuesta diferente para organizar la información disponible con la finalidad de transmitirla al medio social. Y la responsabilidad a asumir por el bibliotecólogo en el futuro inmediato es difícil conocer en profundidad. Sin embargo, hay ciertas claridades esbozadas en esta presentación, como el uso de métodos provenientes de otras disciplinas hacia la bibliotecología, con atención especial en las tecnologías de la información y la comunicación y la lingüística como colaboración necesaria para transmitir información con significado. La tendencia en la enseñanza es la interacción del docente en una relación más personalizada usando la tecnología disponible en la actualidad, y ello es un reto a cumplir en la enseñanza de la bibliotecología y los estudios de la información para lograr que los profesionales ayuden a una navegación con el significado que otorga la mente del humano. En la Telépolis de Echeverría, la obligación será ofrecer una formación científica y técnica con bases humanísticas sólidas. En este sentido, un principio a mantener desde la disciplina es la capacidad lectora, que no puede ser mecánica, porque es necesaria la comprensión no solo del texto, sino un conocimiento del tema y del contexto social en que se produce para realizar el análisis de contenido. Los sistemas de organización del conocimiento se vinculan sin duda con las formas de construirlo. La actual explosión del documento digital con imágenes y audio o sin él, y las características de su organización,
Involucran aspectos empíricos y racionales y también significados transmitidos a través del idioma. La integración interdisciplinar, la utilización de las tecnologías para acercarse más al estudiante, la solución inductiva de problemas junto con ellos son fundamentales para enfrentar los retos de la violencia, la inequidad y la pobreza, contribuyendo a entrelazar un nuevo tejido social que sin duda es el reto más fuerte a enfrentar desde las aulas universitarias. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes y perdón mi lectura tan apresurada, pero lo que quiero es el intercambio ahora con ustedes, entonces eso era lo que me interesaba fundamentalmente, porque aquí en estos temas todos tenemos dudas, tenemos cuestionamientos a nosotros mismos, enfrentar toda este nuevo entorno en el que nos estamos desarrollando. Quizás las generaciones nuevas lo vean más claramente. Creo que nosotros somos una generación que analizamos con detenimiento todo este fenómeno porque nos preocupa, ¿no? Gracias. Sí. No, pues muy bien, muy interesante, gracias. Otra de las visiones que hemos estado analizando con cada ponente. Y acá precisamente tenemos algo que me gusta mucho, la frase de Plutarco, que de hecho es como la tarea de los profesores, ¿no? Sí. No llenarnos de información, sino encender esas lámparas. Y yo creo que acá lo interesante de esto, de acercarnos a través de la educación mediada por tecnología, eso nos da a mi manera de ver, esa otra visión, ¿no? O sea, tenemos mucha información, el problema de cómo organizar la información, que es la tarea de los bibliotecólogos, sí. ¿No? O sea, que no es cualquier cosa, ¿no? Que está basada en cómo organizar el conocimiento, ¿no? A través de todas las bases que se requieren para hacerlo, que es el gran tema, y que ahora con la internet se explota más todavía incluso la información. Yo creo que hay cosas, por ejemplo, yo desde la computación que manejamos la información, cuando hablamos base de datos, eran datos que se llamaban que podíamos almacenar, pero de repente hay otra dimensión de la información que fluye. Sí. O sea, ¿cómo podemos también manejarla, ¿no? El aspecto dinámico de la información, o el aspecto de la información que va cambiando, que aparece, que desaparece. Son como nuevos fenómenos que, por ejemplo, desde el punto de vista de la base de datos, que queríamos estructurarla, meterla ahí, de repente esos otros elementos nos plantean, incluso desde la computación, otro aspecto que no habíamos considerado y que también lo podemos ver en la educación, ¿no? O sea, la construcción del conocimiento. Sí. Son como nuevos elementos que nos cuesta, ¿no? Trabajo de cómo volverlo a organizar, cómo ponerlo al alcance de una manera para que sea, pues finalmente en el proceso humano, ¿no? Que es lo importante en este encendido de la lámpara que tanto necesitamos. Creo que esta parte, pues no sé, o sea, con esto pues yo lo resumo desde mi perspectiva, pero creo que es importante tenerlo muy en cuenta y bueno, pues abrimos las preguntas, dudas y todo lo que queramos plantearle y aprovechar. Bueno, sí, las preguntas, pero también yo quisiera decirles de mi parte, precisamente por la importancia que tiene el organizar toda la información que nos ha salido a partir de las conferencias que hemos tenido, es que hemos estado hablando tanto con el doctor Ruiz Velasco como la doctora Naomi Peña, el que nos permita contar con ellos para esta organización. O sea, nosotros hicimos un intento ya en la sistematización a través de los cuadernillos, pero nos falta la integración de la obra. Claro. Y hay muchísimas cosas que se nos están quedando fuera, que no
ubicamos, que no las integramos, por un lado por criterios de los cuadernillos que teníamos que hacer, tenían un limitante, también tenemos limitante en tiempo. Pero yo con la intervención que está teniendo la doctora, bueno, pues estoy como más convencida. Y también el ver una gran preocupación que nosotros tenemos es en la parte administrativa. Que el mostrar a partir de estas normas administrativas, el mostrar cómo tienen que cambiar para que den respuesta a los nuevos modelos que se están generando. De hecho, el seminario está manejado en términos de mediación tecnológica para educación, para que abarque tanto lo presencial como a distancia. No solamente abocarnos en educación a distancia. Entonces, pues el trabajo que tenemos es muy arduo, y aunque el registro que nosotros tenemos en PAPIME es modesto, pues la verdad es que nuestras pretensiones son muy amplias, ¿no? Entonces, pues quisiéramos conjuntar todo ese conocimiento, todo esto que se nos ha generado, y poder hacer aportaciones, porque además es una de las tónicas que hemos tenido dentro del seminario. No es solo el señalar cuestiones, no tiene un tono de denuncia y de decir las cosas están mal, sino que también nos hemos preocupado por tratar de plantear problemáticas, pero con sugerencias de resolución. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, perdón, pero sus preguntas, vamos a darle poco espacio a las preguntas, porque ustedes saben que tenemos también las mesas, tenemos mesa de discusión. Las dejé yo con mesa de discusión porque se me hizo muy importante este cierre, por la dinámica que habíamos llevado. Debería de corresponder esto a una conferencia complementaria, no es así. Le dimos el mismo peso que cuando tenemos las otras conferencias, no es complementaria. Entonces, pues aunque seamos poquitos, por favor, los invitamos ahorita, después de sus preguntas, a que nos acompañen. La pregunta sería hacia dónde iría la función de la bibliotecología en educación. La información que se está generando es mucha y diversa, o sea, por lo general tenemos libros, revistas. ¿Qué va a pasar con toda esa información que se está generando? O sea, que no necesariamente es científica. O sea, ¿cómo se pudiera clasificar para poderla incorporar a la manera que están aprendiendo los estudiantes? Y cómo pudieran guardarse esos acervos, porque hay muchísima información que pudiera ser analizada. No sé, o sea, no sé si es clara la pregunta. O sea, ¿hacia dónde iría la bibliotecología en este sentido? Bueno, lo que pasa es que la bibliotecología realmente no organiza absolutamente todo, ¿no? Y yo diría también un poco ahora, es muy curioso porque la bibliotecología está muy relacionada con la archivología, ¿no? Pero en realidad el objeto de estudio de la archivología es hacia el documento y tiene como que sus propias características. Sin embargo, ahora casi todos los documentos pasan a ser de archivo, ¿no? Y todos manejamos archivos. Ahora bien, de cualquier manera, no nos ocupamos, digamos, pensando desde la bibliotecología, nosotros no abarcamos todo el conocimiento, no vamos a organizar todo.
Yo lo que les ponía de ejemplo era, por ejemplo, todo lo que se genera por un telescopio, es información, digamos, por cantidades industriales, y que no la vamos a procesar nosotros porque no tiene el valor agregado del humano que hizo la interpretación de los datos. Entonces, todos esos grandes datos que se están generando los estudian más que se ven con medios automáticos. No es el trabajo humano que realiza el bibliotecólogo en general o el archivista, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es organizar información que tenga un valor humano y, es decir, no vamos a pretender organizar todo lo que se genera en el mundo. Digamos, la información no es una enciclopedia. Yo veo al Internet como una gran enciclopedia, siempre pienso eso. Nosotros toda la vida, cuando teníamos una duda, consultábamos en la enciclopedia y nos la resolvía. Y eso es un poco lo que pasa con el Internet, ¿no? Pero cuando se trata de información con valor, justamente es otro cantar, porque tú no puedes pensar que la información que se genera en la investigación médica o en la investigación en biología se pueda manipular en la red así simplemente, porque entonces la gente además interpretaría cosas para las que no están preparadas. De pronto uno ve a gente que se enferma de algo y ahora se le hace muy fácil consultar la red, porque dice, ay, bueno, en la red voy a encontrar la respuesta. Pero no es cierto, se asustan, se enredan, se complican la existencia. Es mucho más fácil ir con un médico y preguntarle al médico, dime qué es lo que sucede con esto, ¿no? Porque él va a hacer la valoración que tiene como profesional y va a evaluar en qué medida el paciente necesita ciertos datos y en qué medida no los necesita, y le agregan tensión para que su enfermedad se agrave en lugar de mejorarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco nosotros lo que trabajamos es esa información filtrada, producto del intelecto humano que tiene valor. Claro, no quiere decir que no podamos organizar de pronto recetas de cocina o no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, las técnicas de los satélites o muchas cosas que son de cuestiones técnicas, no necesariamente de pensamientos mucho más elaborados de investigación científica, pero sí es una información ya que tiene determinado valor para el ser humano, la que se organiza, y todavía las grandes bases de datos, las bases de datos de agronomía, de medicina, de química, de biología, todas siguen trabajando y trabajando con buena expectativa, porque estos son productos que se utilizan y que se pagan, digamos, en cierto modo, ¿no? Pero para poder retroalimentarlas. Y entonces, bueno, y no sé si con esto te respondo un poco a lo que me estabas preguntando, a tu inquietud, pero sí no organizamos cualquier cosa, ¿no? Hay nichos que son los que organiza el bibliotecólogo y con los que trabaja.
estas preguntas que les había enviado las van a responder ellos. Bueno. Sí, gracias por la conferencia, bastante ilustrativa para conocer toda esta parte que siempre que hacemos alguna pequeña investigación o una gran investigación, siempre vemos que detrás de la búsqueda que hacemos, pues hay mucho trabajo de mucha gente. Y a veces, como se dice, cuando las cosas funcionan bien, no se nota la gente que está detrás de todo esto. Entonces uno va a las bibliotecas, sea una más o menos mediana como la nuestra, o una grande como la Biblioteca Central o la Nacional, y siempre pues hay mucho trabajo atrás de eso, ¿no? Claro. Y bueno, y es importante ver justamente que hay gente que continuamente está desarrollando cosas para hacernos esta información accesible de muy diferentes maneras, y en el caso de información especializada, pues mucho más adecuada, ¿no? Porque claro, efectivamente Google nos arroja una cantidad de datos enorme, ¿no? Y no toda esa información está bien estructurada, ¿no? Entonces, y bueno, mi comentario, y pues yo creo que el comentario, de ahí se deriva alguna respuesta al comentario, ¿no? Para no hacer la pregunta específica. Sí. Porque yo lo que veo es que efectivamente Internet nos da una gran cantidad de información, y mucha de esa información es información de proceso, ¿no? Y hablan, por ejemplo, de una Internet obscura, que no es necesariamente la Internet o la Deep Web, ¿no? Sí. Sino hay una Internet donde se generan muchos datos. Por ejemplo, dicen lo clásico, ¿no? Yo pido un boleto, una cotización electrónica de que salgo hoy a Guadalajara y regreso dentro de un mes tal día, y me genera una página web. Para mí, esa información puede ser volátil o puede registrarse según si la compañía tiene interés o no en que esos datos se almacenen para después hacer algún proceso. Pero puede ser bastante oscura esa información, solo me la dan a mí y después de eso se borra, ¿no? Entonces, y fue una hoja web en ese momento, ¿no? Claro. Pero bueno, a lo que iba es que hay una gran información de proceso intermedia que se da entre muchas cosas, pero finalmente hay mucha de esa información de proceso que se analiza conforme patrones, ¿no? Y entonces siento yo que de alguna manera estamos a expensas también de las grandes compañías de información, que de alguna manera son ellas las que nos tienen bastante catalogados o bastante bien referenciados, ¿no? Sí. Respecto a nuestros hábitos, nuestras formas de, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, retomo el comentario que hacía usted respecto a la situación de que los usuarios, por ejemplo, luego acudimos a la web para analizar lo que nos dijeron los médicos, ¿no? Sí. Y es que justamente estamos viviendo también un periodo en el que los usuarios, bueno, o la población en general, y la población ilustrada de alguna forma, o medio ilustrada, tiene también gran desconfianza ya en la información. O sea, ya aquellos personajes que nos daban información confiable ya han dejado de ser confiables, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Entonces, estamos en una situación bastante desequilibrante. Nuestras sociedades son bastante desequilibrantes en muchos aspectos, pero la información es un nudo muy especial, ¿no? Sí. Y entonces hay de nuevo todos los que pues son catastrofistas, ¿no? Y los que no lo son, los que son benevolentes con la información, ¿no? Pero hay mucho pesimismo respecto a hacia dónde nos conduce. Y por ejemplo, hay un filósofo, Sloterdijk, que dice
que la época de la cultura escrita nos llevó ya a un callejón sin salida de alguna manera, ¿no? Sí. Ya llegó al límite. Entonces ahora las nuevas tecnologías nos llevan a otras posibilidades, pero aún no cuaja esta manera nueva de analizar las cosas. Y la época justamente de la modernidad textual, muchos pesimistamente la ven justamente como su representación peor fue la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración. Dicen, hacia eso llevaba esa visión lógica y estructural de la cultura escrita. Ese es su límite, ya no podemos ir más allá, ¿no? Pero ahora con las nuevas tecnologías se abren posibilidades, pero también para muchos horizontes también terroríficos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que trabajar mucho en la estructuración de una nueva forma de conocimiento que ya rebasa los planos de la textualidad, ¿no? Cuando ya nos encontramos ante planos en donde los avances, estos no solo de la información, sino de la aplicación de la información, rebasan las capacidades, por ejemplo, del planeta para equilibrarse. O sea, todo se desequilibra demasiado, ¿no? Entonces, sí hay una gran necesidad, siento yo, bueno, a mí me da mucha esa necesidad de tener que organizar las maneras de conocimiento de otra forma. Usted nos está señalando que incluso el cerebro está cambiando, no la arquitectura del cerebro, sino lo que le llamaban desde mediados del siglo pasado la plasticidad cerebral, ¿no? Esa plasticidad de poder acomodarse a diferentes situaciones. ¿Qué es lo que dice Sabater, no? Exactamente, y esa plasticidad, ¿no?, es lo que está cambiando. Las enfermedades mentales han dicho, ¿no? Los entornos de trabajo daban ciertas enfermedades mentales antes de la primera mitad del siglo XX o el siglo XIX. Sí. La gente se enfermaba de ciertas cosas, ¿no? Ahora la gente se puede enfermar mentalmente de varias cosas, ¿no? En sucesión diferente, porque la plasticidad cerebral hace que el entorno de trabajo lo pueda a una persona enfermar por determinadas cosas, y si cambia de trabajo se cura de eso, pero se enferma de otra cosa, ¿no? O sea, hay muchos problemas que van surgiendo por esta rapidez que se mueve la civilización y la información, ¿no? Entonces, yo de nuevo vuelvo al punto de decir, tenemos que hacer una actividad terapéutica, informático-terapéutica, porque, pues, si no, efectivamente, toda esta velocidad de cambios, que algunos sí la ven positivamente y otros la ven como catástrofe, pero sin... Todo depende de si vives de ella o no. Exacto. Bueno, pero ya me extendí en el comentario y nada más quisiera ver si hay algo respecto a esta situación, ¿no? Y gracias. Ay, no, de verdad que eso está todo muy complicado, todo lo que estás comentando. La verdad que yo creo que al fin y al cabo el ser humano es inteligente, es adaptable, y que va a ir encontrando el modo de moverse en este entorno. Lo que sí yo pienso que es un ser humano que va presentando características diferentes, porque tienes que toda la vida hubo tecnología y al hombre le ha costado adaptarse a esa tecnología. La tecnología avanza más rápido que la capacidad del hombre para absorberla. Entonces, yo sí creo que estamos en un periodo que por lo menos la gente de mi generación la tenemos difícil, ¿no? Que es lo que les estaba platicando hoy, porque nosotros, por ejemplo, en la bibliotecología desarrollamos tesauros para organizar la información. Y ahora resulta que lo que desarrollan en el medio informático son las ontologías.
Y entonces hubo un tiempo que como que no había mucha claridad, qué diferencia, como que cuesta ir entendiendo cuáles son las diferencias y cómo adaptarse a todo este medio tecnológico, ¿no? Pero yo creo que el hombre va encontrando su punto medio para ir absorbiendo las cosas. No soy catastrofista ni nada por el estilo. En la bibliotecología yo sí siento que el modo de trabajar va a cambiar mucho, porque, por ejemplo, las bases de datos estas de biología y de medicina y de química, todas las bases de datos, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, todas ya tienen toda la información ligada. Entonces, nunca hubo tanta información, pero en el fondo la gente cada vez estudia menos, cada vez como que las capacidades están cambiando y como que es muy difícil ver cuál es cómo preparar al hombre del futuro. En este momento, para mí, por lo menos, no lo tengo muy claro, no sé qué es lo que puede suceder, y como que son preguntas que la verdad que no me siento capaz para responder, porque por eso yo centré todo este trabajo que les traje en la bibliotecología, porque es mi disciplina en la que me muevo y en la que tengo ciertas claridades, que claro que me cuestiono, porque estamos preparando a los estudiantes para organizar información, cuando la información es un valor que es tan, tiene una diversidad tan impresionante que es muy difícil poderla acotar, ¿no? O organizar. Entonces, claro, tenemos un nicho que es el que podremos absorber, pero nada más. No sé qué decirte, sinceramente. Yo justamente con esta parte, varias de las cosas que has dicho me han hecho pensar. Simplemente la utilización de las tecnologías para acercarse más al estudiante, a mí me cuestiona si la utilización de las tecnologías para acercarme más al estudiante como condiciones para la construcción del conocimiento, y junto con ellos, dice, son fundamentales para enfrentar los retos de la violencia, la inequidad y la pobreza. O porque ellos están cercanos a la tecnología, sobre todo los chicos de hoy, ¿no? O los jóvenes de hoy, las jóvenes y los jóvenes. Y en ese sentido, cuando yo tengo una duda en cuanto a la carrera de bibliotecología, que es se supone que llega a cierto tipo de estudiante que es distinto al general, sino se llevan como la idea además de que van a leer mucho. Y entonces la pregunta que yo quiero hacer justamente en este contexto de el acceso a la información y su volatilidad, la volatilidad es que lo uso, me sirve ahorita y después ya no sé ni de qué hablaba, ¿no? Sí. Porque se va muy rápido, es decir, para el aquí y el ahora y después no sé. Sí. Y entonces esto tiene que ver con la formación del ciudadano, o en este caso del bibliotecólogo. Mi pregunta va en ese sentido. Creo que siempre, incluso en el seminario y como docentes, hablamos de un estudiante, y digo yo un estudiante imaginario. Sí. Aquel que lee, aquel que quiere ir a la escuela, aquel que está... Y entonces... Pero la realidad es que sí tenemos ese tipo de estudiantes, y son los estudiantes que, dijera Charles Monnereo, son los estudiantes educados que no nos necesitan, se van a ir con nosotros y sin nosotros. Pero hay una gran parte de estudiantes
que no les interesa, o no diría, no me atrevería a decir no les interesa porque están en educación superior, pero que están ahí por algo, pero no necesariamente porque los contenidos que nosotros estamos promoviendo son los que le atraigan. Entonces mi pregunta, por ejemplo, en el bibliotecólogo, el imaginario del estudiante que yo tengo, es un estudiante que se supone que tiene que analizar y revisar una serie de información para poderla clasificar, que antes eran los libros que tenían su tiempo, su momento, casi al ritmo del bibliotecólogo. Hoy no. Hoy la información y toda la revolución científica es la que nos está a nosotros, decía una compañera en mi dimensión, regulando. Sí. ¿No? Desde los dos sentidos, como orientación, como guía y como control. O sea, nos está regulando. En el caso de los estudiantes de bibliotecología, ustedes también se presentan con esta situación donde además ellos tienen que organizar cierta información que cierta comunidad científica, que ahí también hay tribus que dicen esto sí vale y esto no vale y esto sí vale, pero que es mucha más de la que pudiera verse en otro momento. Y o sea, yo sí me pregunto, ¿qué tanto tiene que ver toda la parte de la mediación tecnológica en la formación del bibliotecólogo, que si tiene o no tiene estas características de no ser el estudiante ideal, por llamarlo de alguna manera? Que es la realidad que vivimos y nos quejamos. Ellos se van a quejar de que los maestros no somos buenos para tal y tal, y los alumnos y nosotros nos vamos a quejar de que los alumnos no hacen, no estudian ni nada, pero eso estamos en un momento donde las tecnologías nos convocan a hacer algo, ¿no? Entonces, no sé si me expliqué, porque son como ideas de reflexión también. Sí. A mí me gustaría que me concretaras un poquito tu pregunta, porque como que me perdí un poco. Perdón. Sí. Es que si ustedes tienen, o sea, porque todos nos dirigimos a los estudiantes imaginarios. Sí. Sí. Y a los estudiantes de bibliotecología les toca organizar la información que hay en la web, y que se produce constantemente. Sí. Y estos estudiantes no imaginarios, que están ahí, tienen las mismas dificultades o los mismos retos, porque sí creo que ustedes reciben otro tipo de estudiante, y diría yo de más élite, y no en el término económico, sino en el término cultural, porque no cualquiera se va a bibliotecología. Pues no creas, desgraciadamente no es así eso no es ideal así como lo platicas. La verdad que bibliotecología tiene uno de los promedios más bajos de exigencia para ingresar a la carrera. Entonces mucha gente, y además es una carrera que tiene pocos estudiantes todavía. Entonces la gente accede a la carrera porque es una posibilidad de entrar a la universidad. Entonces no vayas a creer que es un estudiante culto. Si tú ves en la Facultad de Filosofía y Letras, es el colegio que menos problema le da. Por eso la directora nos quiere mucho, porque ni siquiera llegan a la rebeldía. Yo digo que para ser rebelde hay que ser inteligente, ¿no? No sé, no estoy denigrando a nuestros estudiantes, pero sí la verdad que han ido cambiando las cosas, ¿no? Pero no somos gentes de no es un medio. Justamente por eso es que la carrera de bibliotecología yo creo que no ha despegado. Primero porque su objeto de estudio no es demasiado claro, pero además porque, digamos, como que se identifica mucho con la biblioteca, y eso se ha discutido muchísimo, ¿no?
porque realmente la bibliotecología ahora no es la biblioteca, pero se identifica mucho, y eso como que nos también hace que el estudiante que ingresa o para regularizar alguna situación porque está trabajando en una biblioteca o porque su papá estudió bibliotecología o su mamá, y entonces le dice, bueno, por lo menos estudia bibliotecología, cuando ven que es medio rebelde o no sé, pero no vayas a creer, no es el nivel que tiene el estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras en general. Otros colegios tienen mayores exigencias que el Colegio de Bibliotecología, por ejemplo. Y sin embargo, el organizar información es una tarea muy, pero muy difícil. Entonces, lo que se está haciendo es como que yo creo que un poco por el tipo de alumno que tenemos, ha determinado mucho, incluso a las coordinaciones y todo, a desarrollar como que la carrera en términos muy facilitos a veces. Y a veces a mí me gustaría que tuviera como mayores retos, porque yo creo que la gente aprende con retos, la verdad. Entonces, yo a mis estudiantes sí les exijo. Y no soy una maestra muy querida, porque precisamente, pero yo digo, es que realmente la organización de información es una necesidad y va a ser más cada vez que es decir, es una progresión, una necesidad progresiva del ser humano más que está en detrimento de la organización. Porque uno podría pensar, hay tanta información que es imposible organizarla, pero yo creo que la información organizada es un valor muy importante. Y estábamos hablando precisamente con Víctor, que me decía, bueno, es que en la computación nosotros tenemos una visión y ustedes tienen otra. Pero la necesidad que tenemos de conjuntar todo esto es impresionante, porque es la única manera de lograr que las cosas funcionen y que realmente se logre organizar información que tenga valor, porque ese tipo de información que mencionaba aquí el compañero es fácil de encontrar en la web, que es un poco lo que nosotros antes usábamos. El sustituto es una gran enciclopedia, el Internet, ¿no? La web, pero realmente uno puede tener datos así como puntuales o como resolver una necesidad especial, pero no tienes el valor agregado de la organización de la información, diciéndote, te dice, esta información tiene valor porque está incorporada en esta área del conocimiento y está en una biblioteca porque está representando el conocimiento de esa área. Tú no comprabas cualquier cosa en las bibliotecas, comprabas lo que necesitaba el usuario, no se compraba masivamente. Tú evaluabas lo que comprabas. En un medio digital también evalúas lo que tú incorporas a tu biblioteca digital. Entonces, es información con valor agregado la que organiza el bibliotecólogo. Entonces, bueno, el profesional de la información, para ser más claros, porque ya no es únicamente el bibliotecólogo, hay mucho problema con la palabra, está como muy ligada al libro, pero realmente es algo mucho más que el libro, ¿no? Entonces, no sé si con esto te respondo a lo que... ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que ha sido como muy claro, o sea, es un procesamiento de información muy preciso, o sea, como se ha dicho, ¿no? O sea, esta información que se organiza a través de
organizaciones del conocimiento, de áreas de conocimiento que se dan, ¿no? Y ahí lo que pasó con Internet es que abrió la información, ¿no? O sea, información no útil o aparentemente no útil, información que cambia, que es continua, como que fueron nuevos elementos que están entrando, y creo que eso dará a estos nuevos profesionistas, ¿no? Como profesionistas de la información, que también incluya otros elementos. No, es que cada vez se acercan más la gente de los museos, de los archivos y de las bibliotecas. Claro, cada uno tiene sus propios métodos, pero yo lo que siento que siempre a mí me gustó la integración, y lo que se está produciendo en la práctica es una integración de estas áreas. Cada una con sus normas o lo que tú quieras, pero al fin y al cabo nosotros lo que hacemos es organizar información. Claro. Y yo creo que es una cuestión de gran cantidad de información, es una cuestión de diferentes calidades o modalidades de la información. Yo creo que hay un elemento que rompe muchísimo con la forma de acceder a la información, que son los hipervínculos, que una palabra dentro de un texto me conecta a otro. Y esa implicación es impresionante, ¿no? Porque eso nos induce nuevas formas de lectura. El hipertexto. El hipertexto o el hipermedio. Yo creo que esos son los elementos que rompen, porque bueno, clasificar, directorios, palabras claves, se usan, ¿no? Pero el hipervínculo, donde podríamos leerse como biblioteca, es como si yo estuviera leyendo hojas de libros que están regadas en todo el mundo. No sé, cómo voy navegando al saltar de una página a otra página, donde incluso ya no hay el espacio que antes habíamos considerado que era la biblioteca, un lugar donde íbamos, ¿no? Estaba la información. Ahora el nivel de acceso por ese hipervínculo que puede llegar a una foto, claro, a un video, claro, o a un texto que quién sabe dónde está, ¿no? Pero está. Quién sabe si está bien hecha, si tiene la certificación, quién sabe, ¿no? Sí. Desde luego, cuando accedemos a fuentes certificadas, yo cuando veo, por ejemplo, entro a los sitios de informática, desde luego que tienen, yo sé que efectivamente es información certificada, ¿no? Pero incluso ahí, o sea, puede dar un salto por un hipervínculo, algo que a lo mejor no es tan certificado en el área del conocimiento. Yo creo que esa cuestión, después la gran cantidad, por eso rompe la estructura de información, incluso da un nuevo tipo de lectura. Y el otro factor es que que considero, es que pues, yo también, mis fuentes eran las bibliotecas, ¿no? Los libros. Si yo cuando iba a una biblioteca, y yo era una biblioteca especializada, sabía que había buenos libros de mi área. Sí. O sea, iba ahí. Ahora, incluso yo consulto menos porque por mi área yo conozco lo que me interesa o lo que no me interesa, ¿no? Pero esa gran apertura que se da, yo creo que es uno de los elementos que nos tiene que llevar a concebir como nuevas maneras, ¿no? O sea, desde luego, cuando necesitamos organizar información de un campo donde está bien clasificada y bien organizada, pues siempre se va a requerir esto. Pero cómo incluir las nuevas, este nuevo mundo, el manejo de la incertidumbre, de lo que es volátil, son como nuevos elementos que no teníamos, que incluso, pues, lo vivimos socialmente. Por eso los estudiantes ya no son como quisiéramos, ¿no? Porque están inmersos en algo que está cambiando. Yo creo que también otro elemento que nos hace cambiar es que las cosas cambian. No, ¿y para qué van a retener tanta información si la tienen ahí disponible, no? Exactamente. Y también eso, o sea, ya está ahí. Ya está. Ya no tengo que comprar libreros, ni Sí. O sea, pero yo creo que todo eso son tantos elementos que precisamente requieren una reflexión, ¿no? O sea, diferente, porque se ha hecho unos saltos, para mí, cualitativos, no solamente cuantitativos, de la forma Claro. de crear información. Sí. Y también el otro aspecto es que ahora no solamente leemos, sino todos podemos escribir. Y antes como que solamente escribían los expertos, ¿no? Y nosotros leíamos. Y ahora está permitida la escritura hasta para escribir pues, tonterías, ¿no?
Bueno, pues nos queda mucho por discutir, entonces pues los invito a que vayamos a las mesas, no sin antes de poder entregarle a la doctora Naomi Peña pues nuestro agradecimiento a través de esta constancia. Gracias. Un aplauso. Y bueno, pues los invitamos a subir para nuestra discusión. Gracias.